El mazo golpeó la madera con un chasquido seco y los murmullos en la sala del tribunal se desvanecieron. El juez Malcolm Mayes ajustó sus gafas y miró por encima de ellas a la figura que se encontraba frente a él, una adolescente con un blazer modesto, su cabello rizado y castaño recogido ordenadamente detrás de sus orejas. Sus labios se curvaron en una sonrisa de diversión. «Señorita, ¿sabe dónde está?», preguntó con una voz profunda impregnada de condescendencia. La joven enderezó los hombros. «Sí, su señoría. Estoy aquí para representar a mi cliente». Un murmullo de risa recorrió la sala. Incluso el alguacil dejó escapar una risita contenida. Esto debía ser una broma. Un truco. Alguna broma de YouTube que había llegado demasiado lejos. Pero la chica no se inmutó. El juez Hayes acomodó su toga, claramente entretenido. ¿Se da cuenta de que esta es una corte de justicia y no un club de debate escolar? Un hombre con un traje rígido, el abogado contrario, soltó una carcajada despectiva. Su señoría, esto es absurdo. ¿El acusado no tiene representación real? La joven levantó la barbilla. Le aseguro, licenciado Parker, que soy perfectamente capaz. El juez Hayes se reclinó en su asiento, juntando las puntas de sus dedos. Muy bien, genio. Sigamos con esta farsa. Diga su nombre para el registro. No dudó. Lena Carter, su señoría. Ese nombre no significaba nada para él, pero la confianza en su voz despertó algo en su interior. Lena no era solo una niña que se había metido en la sala equivocada. Había pasado toda su vida preparándose para este momento. Cada libro de derecho, cada estudio de caso hasta la madrugada, cada lección susurrada por su madre, una mujer que alguna vez fue una abogada brillante, pero que lo perdió todo cuando el sistema judicial le falló. Este caso era personal. El acusado, el señor Charles Mendez, era un padre soltero acusado injustamente de gran robo, un cargo que lo destruiría. El abogado de oficio había abandonado el caso, dejando a Charles sin opciones. Lena, viendo cómo la injusticia se desarrollaba ante sus ojos, hizo algo impensable. Se hizo cargo del caso. Y ahora, el juez Hayes la miraba como si fuera un acto de circo. La sala susurraba como hojas agitadas por el viento cuando el juez dejó escapar una carcajada profunda. Señorita Carter, no hagamos perder el tiempo a la corte. Usted tiene, ¿qué? ¿15? ¿16 años? ¿Ya terminó álgebra siquiera? Más risas. Los dedos de Lena se cerraron en su palma. Tengo 17 años, su señoría. Y he completado cursos de Derecho Constitucional, Procedimiento Penal y Responsabilidad Civil. El juez Hayes resopló. ¿De dónde? ¿De la Universidad Google? La mandíbula de Lena se tensó. ¿Se lo esperaba? No, señor. Del programa de mentoría preadmisión de la Facultad de Derecho de Harvard. Fui aceptada el año pasado. Las risas se desvanecieron. La sonrisa del juez se tambaleó, por solo un segundo. Parker se aclaró la garganta. Independientemente de su formación académica, ella no es una abogada licenciada. Esto es ridículo, su señoría. Debe ser retirada del caso. Lena exhaló lentamente y luego se dirigió al juez. Su señoría, ¿me permite acercarme al estrado? El juez Hayes arqueó una ceja, pero le hizo un gesto con la mano. Caminó con pasos medidos, deteniéndose justo frente a él. Usted, señor, es conocido por su apego estricto a la ley. Respeto eso. Por lo que sé que está al tanto del estatuto poco conocido en el Código Legal de nuestro estado, la sección 14b, que permite que una persona represente a otra en la corte si un juez en funciones la considera competente. El juez se tensó. Ese estatuto existía, sí. Pero nadie lo usaba. Lena ladeó la cabeza. ¿Está diciendo que no cree en la ley que juró defender, su señoría? El atrevimiento. La audacia. La sala de audiencias contuvo el aliento. Los labios del juez Hayes se presionaron en una línea delgada. Luego, después de una larga pausa tensa, suspiró. Proceda, señorita Carter. Pero le advierto, esto no es un juego. Un solo error y la haré retirar del caso. Lena esbozó una sonrisa pequeña y controlada. Entendido, su señoría. Y así, el juego había comenzado. Giró sobre sus talones y regresó a su mesa, sintiendo el peso de un centenar de miradas escépticas sobre ella. Incluso Charles Mendez, el hombre al que había venido a salvar, parecía inseguro.
¿Está segura de esto? Susurró él, con la voz ronca por el agotamiento. Lena asintió. Confías en mí, ¿verdad? Charles titubeó. Luego, finalmente, asintió despacio y con duda. Ella exhaló. Bien. Al otro lado de la sala, Parker sonrió con suficiencia, hojeando su expediente como si esto no fuera más que otro caso rutinario. Gran error. Parker se puso de pie. Señoras y señores del jurado, el caso de hoy es simple. El acusado, Charles Mendez, fue captado por cámaras de vigilancia saliendo de la escena del robo. Los bienes robados fueron recuperados más tarde en su vehículo. Las pruebas son irrefutables. Caminó lentamente, con voz firme y autoritaria. El señor Mendez afirma que es inocente. Pero los hechos dicen lo contrario. Y hoy, verán que la justicia exige que lo hagamos responsable. Se giró hacia Lena con una sonrisa burlona. Ningún tipo de espectáculo cambiará eso. Lena se levantó lentamente, empujando su silla hacia atrás sin prisa. Dejó que el silencio se asentara durante unos segundos, lo suficientes para que el jurado se inclinara un poco hacia adelante. Entonces, sonrió. Señoras y señores, los hechos no mienten. Pero las personas sí lo hacen. El jurado se removió en sus asientos, intrigado. Hoy, les mostraré cómo las supuestas pruebas irrefutables son solo una ilusión cuidadosamente elaborada. Dio un paso hacia adelante. Y para cuando terminemos, ustedes no estarán preguntándose si el señor Mendez es culpable. Se estarán preguntando quién cometió realmente este crimen. Silencio absoluto. Incluso los ojos del juez Hayes se entrecerraron ligeramente, como si la estuviera viendo por primera vez. Y Lena Carter supo que acababa de dar su primer paso hacia la justicia. La sala del tribunal contenía el aliento, el peso de las palabras de Lena Carter aún flotaba sobre el jurado como una neblina matinal. El juez Hayes se recargó en su silla, con los dedos entrelazados, observándola con atención. Su diversión había disminuido ligeramente, reemplazada por algo más cercano a la curiosidad. Parker, el abogado de la fiscalía, ya no sonreía. Su expresión era tensa. La había subestimado una vez. No volvería a hacerlo. Pero Lena no estaba interesada en sus reacciones. Tenía un trabajo que hacer. Dio un paso lento hacia adelante, entrelazando las manos detrás de su espalda. Antes de continuar, tomemos un momento para reflexionar. El licenciado Parker mencionó pruebas irrefutables. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que este caso que parece tan claro, en realidad está construido sobre suposiciones e interpretaciones erróneas? Un murmullo recorrió la sala. El juez Hayes levantó una ceja. Señorita Carter, le sugiero que vaya al grano. Lena asintió. Por supuesto, su señoría. Se giró hacia Parker. Toda la argumentación de la fiscalía depende de una única pieza clave de evidencia, el video de vigilancia que supuestamente coloca a mi cliente en la escena del crimen. Hablemos de eso, ¿de acuerdo? Parker se recargó contra su mesa, cruzando los brazos. Adelante. Lena señaló la pantalla que había sido instalada en la sala del tribunal. Me gustaría llamar a nuestro primer testigo, el oficial Darren Holt. Un policía uniformado se levantó de su asiento en la parte trasera y caminó hacia el estrado. Era un hombre robusto, con cabello canoso y una placa brillante bajo las luces del tribunal. Después de prestar juramento, se acomodó en la silla con facilidad. Lena se acercó con pasos medidos. Oficial Holt, usted fue el primer agente en llegar a la escena, ¿correcto? Sí, señorita. ¿Y usted revisó las imágenes de vigilancia que presuntamente muestran a mi cliente en la escena del crimen, cierto? Correcto. Lena asintió. Perfecto. Vamos a reproducir esas imágenes ahora. Todos los ojos se voltearon hacia la pantalla cuando el video comenzó. Las imágenes en blanco y negro, granuladas, mostraban un estacionamiento tenuemente iluminado. Un hombre, presuntamente Charles Mendez, salía de una tienda de conveniencia. Unos momentos después, las alarmas sonaban y los empleados corrían hacia afuera. Lena detuvo el video. Oficial Holt, solo para aclarar, ¿este video es la evidencia principal que vincula a mi cliente con el crimen? Es correcto. Lena asintió lentamente y luego miró nuevamente la pantalla. Bien. Ahora, si ampliamos esta parte, ¿nota algo extraño? El oficial Holt frunció el ceño. No estoy seguro de lo que quiere decir. Lena señaló la pantalla. La hora.
Holt se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Y entonces, su rostro palideció visiblemente. Parker se enderezó en su asiento, sus dedos tensos alrededor de su bolígrafo. Lena cruzó los brazos. Ese sello de tiempo dice 8:43 de la noche, ¿correcto? Holt asintió con reticencia. Sí. Lena se giró hacia el juez. Su señoría, el supuesto robo ocurrió a las 9:15 de la noche. Eso es 32 minutos después. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El juez Hayes ajustó sus lentes, su expresión impasible. Oficial Holt, ¿puede explicar esta discrepancia? El oficial se removió en su asiento. Yo. No lo sé. Ese es el video que nos proporcionaron. Lena no sonrió. Aún no. Se giró hacia el jurado. Señoras y señores, esto es lo que llamamos evidencia circunstancial. La fiscalía quiere que crean que mi cliente estuvo en la escena durante el crimen, basándose en este video. Pero en realidad, él estuvo allí 32 minutos antes. Lo que significa. Se detuvo justo lo suficiente para que el jurado procesara la información. Que no pudo haber cometido el crimen. Parker saltó de su asiento. Objeción. Esto es pura especulación. El juez levantó una mano. Denegada. Lena finalmente permitió que una pequeña sonrisa se deslizara en sus labios. Su señoría, solicito que este video sea declarado no admisible. El juez Hayes miró la pantalla durante un largo momento. Y luego, con un suspiro pesado, asintió. Petición concedida. Boom. La piedra angular del caso de la fiscalía acababa de desmoronarse. Parker apretó la mandíbula. Lena se giró nuevamente hacia el jurado. Ahora, solo nos quedan suposiciones. Y las suposiciones no son justicia. Parker era bueno. Tenía que admitirlo. Se recuperó rápidamente. Pasó las páginas de su expediente y luego se giró hacia el juez. Su señoría, incluso sin el video, tenemos evidencia física. Los artículos robados fueron encontrados en el auto del señor Méndez. Lena ni siquiera pestañeó. ¿Y quién los encontró? Parker sonrió con suficiencia. El oficial Holt, por supuesto. Lena ladeó la cabeza. Oficial Holt, cuando usted encontró la mercancía robada, ¿mi cliente estaba presente? El oficial dudó un momento. No. No lo estaba. El jurado se agitó ligeramente. Lena asintió lentamente. ¿Y dónde estaba exactamente su coche cuando lo registraron? Holt se frotó la barbilla. Estacionado en su propia casa. Lena arqueó una ceja. Entonces, para recapitular, encontraron los artículos robados en el auto de mi cliente, pero solo después de que su auto estuviera estacionado en su casa, sin vigilancia, donde cualquiera pudo haber tenido acceso a él. Parker frunció el ceño. ¿Está insinuando que alguien plantó la evidencia? Lena se encogió de hombros. Estoy insinuando que encontrar mercancía robada en un coche abierto, estacionado sin supervisión horas después de un crimen, no es tan concluyente como quiere hacer creer la fiscalía. El juez Hayes levantó una mano. Creo que hemos escuchado suficiente por hoy. El tribunal se levanta hasta mañana en la mañana. El mazo golpeó con fuerza y la sala estalló en murmullos. Lena exhaló lentamente, sintiendo su adrenalina descender mientras recogía sus notas. Lo hiciste bien, niña. Levantó la vista. Charles Méndez la miraba con una mezcla de esperanza e incredulidad. Lena sonrió. Aún no hemos terminado. Al otro lado de la sala, el juez Hayes permaneció en su estrado, mirándola con una expresión indescifrable. Los había sacudido. Pero mañana. Mañana, tendría que ganar. La sala del tribunal bullía de anticipación. El día anterior, una adolescente había ridiculizado a un fiscal experimentado, desmoronando su supuesta evidencia irrefutable con una sola observación afilada. Pero hoy, las apuestas eran aún mayores. Lena Carter se sentó en la mesa de la defensa, hojeando sus notas con manos firmes. No dejaría que nadie viera la tormenta que se agitaba dentro de ella. Había desmoronado su confianza, pero ganar este caso requería algo más. Necesitaba una prueba contundente. El juez Hayes entró en la sala, su toga ondeando tras de él. Esta vez, cuando miró a Lena, su expresión era más calculada. Señorita Carter, ¿está lista para continuar? Lena se levantó, alisando su blazer. Sí, su señoría.
Al otro lado de la sala, Parker sujetó con fuerza su bolígrafo. Estaba listo para recuperar el control. La fiscalía llama al estrado al detective Alan Grayson. El aliento de Lena se atascó en su garganta. Grayson. Era una jugada arriesgada. Un detective condecorado, conocido por su habilidad para cerrar casos, su instinto agudo y su tasa de condenas casi perfecta. Si Parker lo tenía, significaba que tenía algo peligroso. Grayson entró en la sala del tribunal con la confianza de un hombre que ya había pasado por esto 1000 veces. Después de prestar juramento, Parker fue directo al grano. ¿Detective Grayson estuvo asignado a este caso desde el principio? Sí, licenciado. ¿Puede explicarnos sus hallazgos? Grayson asintió, con la calma de un hombre que nunca dudaba de sí mismo. El robo ocurrió aproximadamente a las 9:15 de la noche. Revisamos las imágenes de vigilancia. Lena levantó una mano. Objeción, su señoría. Ese video ya ha sido declarado inadmisible. El juez Hayes ni siquiera vaciló. Sostenida. Limítese a los hechos, detective. Grayson no mostró reacción alguna. Por supuesto. El gerente de la tienda identificó al sospechoso como el señor Méndez. Cuando registramos su vehículo, encontramos la mercancía robada en la cajuela. Eso, combinado con un testigo presencial que lo ubicó cerca de la escena del crimen, condujo a su arresto. Lena se quedó inmóvil. ¿Un testigo presencial? Eso era nuevo. Parker sonrió, confiado. ¿Y este testigo puede confirmar su credibilidad? Grayson asintió. Absolutamente. Es un miembro respetable de la comunidad, sin antecedentes criminales. Parker se giró hacia Lena con una sonrisa arrogante. Su testigo. Lena inhaló lentamente, estabilizando el latido de su corazón. Algo no encajaba. Se levantó y caminó lentamente hacia el estrado. Detective, menciona un testigo. ¿Por qué es la primera vez que escuchamos sobre él? Grayson no pestañeó. El testigo tenía miedo de testificar. Tuvimos que asegurar su protección antes de que aceptara dar su testimonio. Lena asintió lentamente. Lo entiendo. ¿Y este testigo ha proporcionado una declaración formal? Grayson se movió sutilmente en su asiento. Sí. Lena afiló la mirada. Y sin embargo, esa declaración no aparece en los documentos proporcionados a la defensa. ¿No constituye eso una violación del debido proceso? Parker se puso de pie rápidamente. La objeción. Este testigo solo fue asegurado anoche. No hubo intención de ocultar información. El juez Hayes fijó su mirada en Parker, luego en Grayson. Detective, ¿tiene una copia de esa declaración? Grayson asintió y sacó un documento de su carpeta. El alguacil lo tomó y se lo entregó a Lena. Ella lo escaneó rápidamente, sus ojos saltando de línea en línea. Y entonces se detuvo en seco. Sus dedos se tensaron alrededor del papel. Levantó la mirada hacia Grayson. Detective, ¿puede confirmar la identidad del testigo? Grayson respondió sin dudar, un hombre llamado Timothy Grant. El estómago de Lena se revolvió. Timothy Grant. Un ex empleado de la misma tienda que había sido robada. Lena apretó los labios y sostuvo el documento con más fuerza. Detective, ¿cómo afirma el señor Grant haber visto a mi cliente en la escena? Grayson vaciló una fracción de segundo. Dijo que iba caminando a casa y vio al señor Méndez subirse a su auto detrás de la tienda, alrededor de la hora del robo. Lena inclinó la cabeza. ¿Y a qué distancia se encontraba cuando lo vio? Grayson se aclaró la garganta. Aproximadamente 15 metros. Lena se giró lentamente hacia el juez. Su señoría, solicito que se investigue la credibilidad de este testigo. Parker bufó. ¿Con qué fundamento? Lena se volvió completamente hacia él, su voz tranquila pero cortante. Con el fundamento de que Timothy Grant tiene un historial de conflictos financieros con el dueño de la tienda. Si investigamos más, tengo razón para creer que encontraremos un motivo para que haya fabricado su testimonio. Parker perdió parte de su confianza. El juez Hayes miró a Grayson. Detective, ¿se investigó esta posible parcialidad? Un silencio demasiado largo. No, extensamente. Lena apretó el documento. Entonces sugiero que lo hagamos ahora. El juez Hayes golpeó suavemente su estrado con los dedos, pensativo. Luego, con un suspiro, asintió. Declaro un receso hasta que se investigue más a fondo a este testigo.
Lena finalmente permitió que su cuerpo exhalara. Parker, en cambio, parecía querer lanzar su maletín por la ventana. Cuando la sala comenzó a despejarse, Lena recogió sus notas, sintiendo que alguien la observaba. Levantó la vista. El juez Hayes aún estaba en su estrado, observándola con una expresión indescifrable. Después de un momento, se puso de pie y le hizo una señal con la cabeza. Lena titubeó, pero se acercó. Señorita Carter, dijo, con una voz más baja que antes. Eso fue impresionante. Lena parpadeó. Gracias, su señoría. Él exhaló profundamente, pasando una mano por su rostro. Estás demostrando que mucha gente estaba equivocada sobre ti. Pero dime algo, ¿por qué estás realmente aquí? Lena se quedó quieta por un instante. Luego, levantó la barbilla. Porque creo en la justicia, su señoría. El juez Hayes la estudió por un largo momento. Y luego, por primera vez, la esquina de su boca se elevó apenas un poco. Entonces veamos si puedes conseguirla. Se alejó, dejando a Lena sola con su determinación. Los pasillos del tribunal zumbaban con conversaciones mientras abogados y periodistas susurraban sobre la adolescente de 17 años que acababa de sacudir la corte. Lena Carter caminaba con determinación, su mente analizando cada pieza de información que había recopilado hasta ahora. El juez Hayes le había dado una oportunidad. Pero ganar requería más que solo sembrar dudas. Necesitaba una prueba innegable. Y la necesitaba ahora. Lena encontró a Charles Méndez en la sala de espera, su rostro cansado, desgastado por el estrés. Tenemos un problema, dijo en voz baja, sentándose junto a él. Charles dejó escapar una risa amarga. ¿Solo uno? Lena bajó la voz aún más. Timothy Grant, el nuevo testigo de la fiscalía, tiene un pasado con el dueño de la tienda. Necesito saber más sobre él. Charles frunció el ceño, pensativo. El nombre me suena, pero nunca lo conocí en persona. Lena procesó la información rápidamente. Necesitaba una ventaja. Entonces, una idea la golpeó. El gerente de la tienda. Charles levantó una ceja. ¿Qué pasa con él? Lena se puso de pie de inmediato. Quédate aquí. Voy a volver. La tienda de conveniencia estaba a solo 10 minutos a pie del tribunal, pero Lena prácticamente corrió. Entró en el pequeño local, iluminado por luces fluorescentes parpadeantes, y fue recibida por el olor a café rancio y pisos de linóleo gastados. Detrás del mostrador estaba un hombre de unos 50 años, su camisa ligeramente arrugada, su expresión cautelosa. Él la reconoció al instante. Eres la chica del juicio. Lena exhaló, preparándose. Señor Dawson, ¿verdad? Él asintió lentamente. Escuche, no tengo tiempo para rodeos. Necesito saber la verdad sobre Timothy Grant. Dawson se tensó de inmediato. ¿Para qué? Porque está testificando en contra de mi cliente. Dawson frunció el ceño, cruzando los brazos. Por un largo momento, no dijo nada. Luego, suspiró profundamente. Timothy está mintiendo. Lena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo lo sabe? Dawson pasó una mano temblorosa por su rostro. Porque lo despedí por robarme. El mundo de Lena se detuvo. ¿Qué? Dawson asintió. Hace 2 años. Lo atrapé robando de la caja registradora. Me rogó que no llamara a la policía. Dijo que lo devolvería. Decidí dejarlo ir, pero lo saqué de la tienda. Lena sintió su mente trabajar a toda velocidad. ¿La fiscalía sabe sobre esto? Dawson se encogió de hombros. Si lo saben, no les importó. Por supuesto que no les importó. Lena apretó los dientes. ¿Estaría dispuesto a testificar? Dawson dudó. No quiero problemas. Lena se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Dawson, esto puede ser la diferencia entre que un hombre vaya a prisión o recupere su vida. Un silencio tenso. Luego, finalmente, Dawson dejó escapar un resoplido y asintió. Está bien. Pero solo diré la verdad. Lena sonrió levemente. Es lo único que necesito. Cuando el tribunal se reunió nuevamente, Lena entró con un fuego ardiendo en su interior. Se giró hacia el juez. Su señoría, la defensa llama al estrado al señor Michael Dawson. El rostro de Parker se congeló. La objeción. Este testigo no fue revelado con anticipación.
Lena inclinó la cabeza con calma. Tampoco lo fue Timothy Grant. El juez Hayes cerró los ojos un momento y luego suspiró. Objeción denegada. Prosiga, señorita Carter. Dawson tomó asiento en el estrado. Su nerviosismo era visible, pero estaba decidido. Lena se acercó. Señor Dawson, ¿conoce a Timothy Grant? Sí. Trabajó en mi tienda. ¿Por qué dejó de trabajar para usted? Dawson se removió en su asiento. Lo despedí por robar. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. Lena asintió lentamente. ¿Reportó este robo a la policía? No. No quería arruinarle la vida. Solo lo saqué de la tienda. Lena se giró hacia Parker. La fiscalía nos pide que confiemos en este testigo. Pero, ¿cómo podemos confiar en un hombre que ya ha robado en esta misma tienda? El juez Hayes golpeó sus dedos contra su escritorio, pensativo. Licenciado Parker, ¿alguna respuesta? Parker se tensó notablemente. Su señoría, esto no prueba que Timothy Grant esté mintiendo ahora. Lena sonrió ligeramente. Tal vez no. Pero prueba que es capaz de hacerlo. Parker miró rápidamente a Grayson, pero el detective no tenía nada que decir. Lena se dirigió al juez. Su señoría, la defensa solicita que el testimonio del señor Grant sea declarado inadmisible. Un silencio prolongado. Y luego, con un suspiro cansado, el juez Hayes asintió. Petición concedida. Boom. El caso de la fiscalía se desmoronaba. Parker lo sabía. Se puso de pie con las manos tensas sobre la mesa. Su señoría, aunque la defensa ha presentado argumentos convincentes, todavía tenemos pruebas que vinculan al señor Mendez con los bienes robados. Solicito más tiempo para reevaluar el caso. Lena sintió su pulso acelerarse. Si Parker estaba pidiendo tiempo, era porque estaba desesperado. Se puso de pie rápidamente. Su señoría, la fiscalía ha tenido tiempo más que suficiente. Presentaron pruebas defectuosas, un testigo poco confiable, y nada que ubique a mi cliente en la escena del crimen en el momento del robo. Miró fijamente al juez, sin pestañear. Solicito la desestimación inmediata de todos los cargos contra Charles Mendez. Silencio. Y luego, petición concedida. El mazo golpeó la mesa. Por un segundo, la sala quedó en completo shock. Luego, un estallido de murmullos y jadeos de sorpresa llenaron la sala. Lena se volvió hacia Charles, quien estaba paralizado en su asiento. Le susurró, «Eres libre». Charles soltó un suspiro tembloroso, y por un momento, pareció que iba a llorar. Y luego, sin advertencia, la abrazó con fuerza. «Gracias», murmuró. Lena sonrió. «Justicia, señor Mendez. Es todo lo que quería». Este sistema estaba roto. Y Lena Carter no había terminado. Porque ella no era solo una adolescente jugando a ser abogada. Era una luchadora. Y esto era solo el comienzo. El mazo había caído. La sala del tribunal se había vaciado. Charles Mendez era un hombre libre. Pero Lena Carter sabía una cosa, la justicia nunca es gratuita. Lo sentía en cada mirada incrédula, en cada risa burlona que había recibido el primer día, en la furia contenida de la fiscalía cuando su caso se derrumbó bajo el peso de la verdad. Había ganado. Pero la guerra apenas estaba comenzando. Charles Mendez se apoyó contra una columna del juzgado, mirando hacia el cielo como si no pudiera creer que seguía respirando aire libre. Lena se detuvo a su lado. ¿Cómo se siente? Él exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza con una sonrisa incrédula. Como si estuviera soñando. Lena sonrió, pero había algo melancólico en su mirada. Es real. Charles la observó con atención, su expresión volviéndose reflexiva. ¿Por qué lo hiciste? Lena parpadeó. ¿Hacer qué? Arriesgarlo todo por mí. Un completo desconocido. Lena se quedó en silencio por un momento. Podría haberle dicho la verdad. Que había visto a su madre ser aplastada por el sistema. Que sabía lo que se sentía gritar pidiendo justicia y que nadie escuchara. Pero en cambio, solo dijo, porque alguien tenía que hacerlo. Charles asintió lentamente, como si entendiera. Luego, metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño papel doblado. Toma. Lena frunció el ceño. ¿Qué es? Charles sonrió levemente. Algo que podría ayudarte en el futuro.
Considera esto mi forma de agradecerte. Lena desdobló el papel. Y su respiración se detuvo. Un número de teléfono. Y un nombre. Jueza Evelyn Carter. Su madre. Lena levantó la mirada de inmediato. ¿De dónde sacaste esto? Charles le dio una mirada enigmática. Conocí a tu madre hace años. Ayudó a mi hermano una vez. Antes de que desapareciera. El corazón de Lena se apretó. Había visto cómo la luz de su madre se apagaba después de que el sistema la expulsó. Si alguien merecía una segunda oportunidad, era ella. Tal vez. Tal vez este era el primer paso. Cuando Charles se alejó, Lena escuchó unos pasos familiares detrás de ella. Se giró. El juez Hayes estaba parado en los escalones del tribunal, con los brazos cruzados. ¿Te vas sin despedirte? Lena se encogió de hombros. No pensé que te importaría. El juez soltó un suspiro profundo. Me demostraste que estaba equivocado. Lena levantó una ceja. Eso no debe ser fácil de admitir. Hayes dejó escapar una pequeña risa áspera. No lo es. Se quedó en silencio por un momento, observándola con detenimiento. Luego, su expresión se endureció un poco. Pero necesito preguntarte algo. Y quiero una respuesta honesta. Lena se tensó ligeramente. Está bien. La voz del juez se volvió más seria. ¿Hiciste esto solo para ganar? ¿O lo hiciste por justicia? Lena sintió un nudo en el estómago. Durante años, había querido probar que pertenecía a un tribunal. Demostrar que era capaz. Pero, ¿era esa la verdadera razón por la que estaba aquí? Pensó en Charles Méndez. En su hija, esperando a su padre en casa. En todas las personas que habían sido destrozadas por el sistema. Pensó en su madre. En todo lo que había perdido. Y por primera vez, Lena Carter supo exactamente por qué estaba haciendo esto. Miró directamente al juez Hayes y respondió, lo hice por justicia. Un silencio largo. Y luego, lentamente, el juez asintió. Entonces, tal vez tengas lo que se necesita. Había ganado una batalla. Pero el sistema estaba roto. Y se necesitaría más que una victoria para arreglarlo. Ella volvería. Y la próxima vez. No solo pelearía por justicia. Pelearía por redención. Por su madre. Por cada persona que el sistema había intentado silenciar. Por ella misma. Porque Lena Carter no era solo una adolescente jugando a ser abogada. Era una guerrera. Y esto era solo el comienzo.